estamos en este tipo de transporte. Y miren, a diferencia de los anteriores, transporte pasivo, difusión facilitada, etc., esto nos sirve para mover masas de compuestos de elevada masa molecular. Va a permitir eliminar o incorporar una molécula grande, incluso microorganismos, donde vamos a ver principalmente esta actividad a nivel de los leucocitos, a nivel de todo el sistema inmune, ganglios linfáticos. La membrana misma se compromete en el pasaje de las partículas, generando la vacuola. Y nos vamos a referir primordialmente a estos tres elementos: endocitosis, exocitosis y transitosis, que lo habíamos mencionado. Paso 1, el ligando. Este va a ser la molécula a transportarse y va a ser llevada hasta la exposición de los lisosomas, es digerido y la membrana vuelve a incorporarse como una nueva membrana. Una forma de llevar simplemente hace una endocitosis o no, una fagocitosis. Y lo va a incorporar, miren qué interesante, lo va a incorporar, lo va a llevar, presentar al lisosoma, y luego la membrana va a volver a ser constituyente de la membrana plasmática de la célula. Y así tenemos otros tipos de ejemplos donde va a haber un ligando que va a ser reconocido por la membrana plasmática, es incorporado como una vacuola, como una vesícula, y para ser expuesta al sistema que va a degradarla. Puede ser una forma de pinocitosis, una molécula de agua, moléculas de agua. Sabemos que el agua puede transportarse, pero también puede ser englobada como un conjunto de moléculas de agua. Fagocitosis que hemos visto, y la transitosis, que nos permite comprender cómo va a pasar por endocitosis y atraviesa toda la célula para ser luego sacada como exocitosis. Mire, todo un proceso: endocitosis, transitosis y exocitosis, ¿no es cierto? Y bueno, esas son las formas. Un ejemplo típico vamos a ver nosotros aquí, ya por microscopía electrónica. Qué fabuloso cómo va produciéndose la vesícula, se cierra hasta que se forma esta vesícula y va a ser transportada dentro de la célula. Muy bien. Y este mensaje, por favor, es muy importante. Se recuerden que la fisiología no entra por ósmosis. Ósmosis, vieron que es un transporte pasivo, ¿sí? No necesita ningún gasto de energía. No, la fisiología necesita transporte activo, alto gasto de energía. Estudio hasta altas horas de la noche. Es un poco celosa la fisiología, exige mucho. Así que estudien, ¿ya? Recuerden, no es transporte pasivo el aprender fisiología. Alto gasto de energía. Muy bien, chicos. Seguimos entonces, y ahora vamos a ver una parte de la aplicación de lo que hemos estudiado y comprendido como potenciales, o mejor dicho, transporte aplicado ahora al transporte, o aplicado, mejor dicho, a los potenciales de membrana. Potencial de membrana, diferencia de potencial eléctrico que existe entre el interior y el exterior de la célula. Esa es la definición, y con eso deberíamos haber acabado la clase. Potencial de membrana, diferencia de potencial eléctrico que existe entre el interior y el exterior de la célula, siendo el interior negativo respecto al exterior. Esa es nuestra definición de potencial de membrana. Y les digo, con eso ya se acabó la clase. Así que nos vemos mañana. No, pobres. Pero nos vamos a preguntar, ¿por qué no se llama más potencial de reposo y se aplica potencial de membrana? Y mi duda existe, ¿por qué? Si me han enseñado, y yo sé que el interior y el exterior de la célula, es decir, el líquido intracelular y el líquido extracelular, tiene
un equilibrio iónico y eléctrico, sobre todo eléctrico. El mismo número de cargas positivas que yo observo afuera, las veo adentro. Bien. Igual, número de cargas, negativa, positiva, positiva, negativa, un equilibrio afuera y un equilibrio adentro. Entonces, además, existe una electroneutralidad entre el interior y el exterior de la célula. En el interior hay electroneutralidad, en el exterior también, y además un equilibrio entre el interior y el exterior. Entonces, ¿cómo puede haber un potencial de membrana? ¿Cómo puede existir una diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la membrana de la célula? Bueno, parece algo raro, ¿no? Porque esta es una verdad. Si sumamos los aniones y cationes en el interior, nos da 154.000 equivalentes aproximadamente de cargas negativas y positivas. Y si sumamos en el exterior, nos va a dar también esa suma, 154.000 equivalentes. Entonces hay un equilibrio eléctrico y sin embargo, estoy hablando yo de un potencial de membrana, una diferencia de potencial eléctrico. Y bueno, entonces, veamos aquí, hay un ejemplo, muy bonito este ejemplo, me sirve mucho. Vemos una célula artificial donde en el interior se ha puesto un anión y un catión, o sea, hay un equilibrio, y afuera también un anión y un catión. Entonces, entre el interior y el exterior tenemos una simulación de lo que sucede con la célula, equilibrio entre ambos, cargas negativas, cargas positivas, igual el número, entonces estamos en equivalencia. ¿Y qué pasa si vemos que esta célula tiene un comportamiento un poco especial? Resulta que tiene una permeabilidad alta para el potasio, para uno de los iones. El otro ion es impermeable. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Si tiene permeabilidad, el potasio va a tratar de salir. Entonces se difunde, ojo, hacia o aprovechando su gradiente de concentración. No hay ni una molécula ni un ion de potasio afuera, por lo tanto, al generar o al haber una compuerta abierta, el potasio por difusión va a pasar desde el interior al exterior, aprovechando su gradiente de concentración, a pesar de que no había un gradiente eléctrico. ¿Y va a generar qué? Una diferencia de potencial. ¿Cierto? Bien, sigamos. Y el potasio entonces tiene esta característica. Sale por un gradiente de concentración, la parte de arriba, el potasio sale, y el potasio entra por un gradiente eléctrico. O sea, entra y sale por gradiente de concentración, genera un desequilibrio e ingresa por un gradiente eléctrico, porque había cargas negativas. O sea, simplemente teniendo un canal abierto, libre para el ion potasio, inicialmente el ion potasio salió por un gradiente de concentración, pero luego se generó, ya no el ion potasio acá, se generó una diferencia de potencial eléctrico, cargas negativas, y entonces el potasio ingresa aprovechando un gradiente eléctrico. Hasta ahora entonces estaríamos viendo, igual, pero existe una electroneutralidad, ¿no es cierto? 0 milivoltios. Sigamos adelante. Y agregamos ahora a ese flujo del ion potasio, agregamos esta magia que lo hemos nombrado, y es la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio, atiendan y vean ustedes, nosotros tenemos ahora dos canales, un canal para el ion potasio y un canal para el ion sodio. El canal para el ion potasio sigue siendo canal libre, abierto, que puede transportarse por difusión simple. Pero el ion potasio o el ion sodio no. El ion sodio necesita ser abierto por una bomba de sodio y potasio, y esta bomba de sodio y potasio
Vean, es diferente porque ingresa y va a sacar 3 iones sodio y mete 2 iones potasio. Entonces se está generando ¿qué? Una bomba, pues una bomba electrogénica, ayer la mencionamos, electrogénica porque no está ingresando o sacando el mismo número de iones, está generando una alteración entre el interior y el exterior. Y por una parte, como anteriormente dijimos, el potasio tiende a salir y además la bomba de sodio y potasio genera una disparidad entre el interior y el exterior, nos está generando el potencial de membrana de menos 70 milivoltios. Y efectivamente, si llevamos un voltímetro, el voltímetro nos marca entre el interior y el exterior una diferencia de potencial eléctrico de menos 70 milivoltios. Menos 70 milivoltios, menos 80 milivoltios. Vamos a ver, dependiendo de muchas variables, esta cifra es variable, es cambiante. Pero hasta ahora tal vez me perdido en algún momento, doctor. Pues no se pierde. Vamos a repasar ahora, primero, una célula donde, recuerden la primera imagen, donde tenemos una célula y un líquido extracelular en equilibrio iónico y eléctrico. Bien. Esa sería una célula fabulosa, ¿no es cierto? No tiene nada, pero resulta que, como mencionamos ayer, casi al final, cada ion tiene un canal específico. Y resulta que el canal del ion potasio es un canal libre, es un conducto donde el ion potasio puede salir aprovechando cualquiera de sus dos gradientes que existen. ¿Cuáles son los gradientes que vamos a mencionar? Gradiente eléctrico o gradiente químico. Al principio, y mencionemos entonces aquí, se me olvidó. No comprendo porque no sé cuáles son las cifras. Bueno, el potasio tiene una alta concentración en el interior, 140 miliequivalentes. Y baja concentración en el líquido extracelular, 5 miliequivalentes. Entonces vemos que hay un gradiente químico muy importante entre el interior y el exterior. El sodio, al contrario, su gradiente es a la inversa. Tiene alta concentración afuera, 140, y baja concentración en el interior, 10 miliequivalentes. Y ahora entonces ya tengo un dato más. Ion potasio con alta concentración afuera, ion sodio con alta concentración adentro ion potasio y afuera ion sodio. Si el ion potasio tiene un canal libre que puede salir o entrar por ahí el ion potasio, ¿cuál va a ser su primer movimiento? Tendencia a salir o entrar. A salir de 140 hacia 5. Aprovechando ¿qué? Un gradiente eléctrico, químico, no un gradiente eléctrico, porque no hay gradiente eléctrico, está en equilibrio iónico. Entonces el ion potasio sale y al salir deja el interior con cargas negativas, ¿verdad? Está saliendo cargas positivas, está cargando más el exterior y el interior se queda con cargas negativas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual estamos provocando una diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior? Sale el potasio, cargas positivas, deja cargas negativas en el interior y por lo tanto entonces le vamos a culpar al potasio como el responsable de generar esta diferencia de potencial eléctrico.
el potasio salió en mayor proporción que lo que la bomba de sodio y potasio podría ejercer, y por lo tanto entonces tenemos la generación del potencial eléctrico. Pero ojo, esta es una característica de la membrana celular. Es una característica que es inherente específicamente a la membrana celular. No es un movimiento de todo el sodio o todo el potasio que se mueve, no, es solamente una porción de esa concentración que está en las inmediaciones de la membrana, y por lo tanto esa diferencia de potencial es la misma adentro. O sea, si nosotros alejamos estos dos electrodos, este electrodo lo introducimos más al interior, vamos a ver de que existe una neutralidad. Y como ven acá, el autor ha sido muy cauto, los electrodos los ha colocado en las inmediaciones de la membrana. No ha colocado al interior o al exterior, lejos, no. Es un potencial, por eso se llama potencial de membrana. El segundo factor que va a determinar esta diferencia de potencial eléctrico es la bomba de sodio y potasio. ¿Y por qué razón? Porque está provocando una diferencia entre lo que saca e introduce. Está sacando más cargas positivas, 3 iones sodios, y solo están ingresando 2 cargas positivas. Por lo tanto, está creando una segunda forma de potencial eléctrico. La primera, la salida libre del potasio por su canal, aprovechando su gradiente de concentración. Y la segunda, esta bomba electrogénica, la bomba de sodio y potasio. Bien, entonces hemos podido comprender que la célula tiene esa capacidad de poder generar un potencial eléctrico, que es la diferencia de potencial entre el interior y el exterior. ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que sí, tenemos que comprender. Ya les digo, toda esta información la tenemos en cualquier libro, pero tenemos que comprender lo que dice ese libro. Y esta es otra, donde tenemos la representación, muy bonito, menos 70 milivoltios, y aquí hemos introducido 2 términos muy interesantes, o 3. La figura de la izquierda tiene un título que dice hiperpolarización. Hiperpolarización. Si con los ejemplos anteriores hemos visto que el potencial de membrana es de menos 70 milivoltios, y si por alguna razón vemos que hay más salida de potasio, entonces ese valor, ¿hacia dónde va a ir? A menos 71, a menos 73, a menos 80, a menos 85. Entonces, ¿qué estamos provocando en esa célula? Estamos hiperpolarizando. La polarización, la diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior, ha ido aumentando. Esa membrana se ha vuelto más negativa al interior y más positiva al exterior, y a eso se da el nombre de hiperpolarización. ¿De acuerdo? Muy bien. La figura del centro está con los 80 milivoltios, en este caso el ejemplo es de menos 80, y por lo tanto nosotros tenemos el potencial de membrana, estado estable, su potencial normal. Y a la derecha, ¿qué tenemos? A la derecha, el voltímetro ha virado a más 40 en este caso, y a esta forma, donde, ojo, ha virado a 40, ¿qué significa? A más 40, de menos 80, ha pasado a 0, y luego ha ido a más 10, más 20, más 40 en este caso. Entonces, ¿cuál será la polaridad de la membrana? La polaridad de la membrana ahora es positivo el interior y negativo el exterior. A eso damos el nombre de despolarización. Se ha despolarizado la membrana. Ha pasado de negativo a positivo. ¿Cuál creen ustedes que podría ser el causante de esta despolarización? Falta de sodio en el medio celular. ¿Cuál creen? Explica, a ver, comprendan, si han comprendido, no importa, hablo, lo importante es hablar. Yo prefiero equivocarme ahora
Amén. Porque cuando aprendo tengo el derecho a equivocarme, señorita. Más entrada de sodio, correcto, ahí está. Vean ustedes, esa bomba electrogénica ha trabajado mucho y está metiendo más sodio, más sodio, más sodio. Bien, ¿cuál será la otra? Otra posibilidad, muy bien. Hay 3 posibilidades que yo podría mencionar. Muy bien, no hay salida de potasio. Muy bien, una tercera, ¿cuál será? ¿La bomba de sodio y potasio está fallando, doctor? Puede ser, está muy bien. ¿Habrá otra? ¿Qué pasaría con el cloro? ¿El cloro estará entrando más? Si entra más, ¿qué pasa? Más negativo, entonces no. Tendrá que salir el cloro, ¿verdad? Pero el cloro tiene muy poca concentración adentro. De todas maneras, podría salir más cloro. Pero la causa más importante será una falla de la bomba, perfecto. Una falla en que en los canales de potasio no sale potasio y más entrada de sodio. Más entrada de sodio, poca salida de potasio, la célula se despolariza. Más salida de potasio, la célula se hiperpolariza. ¿Quién hiperpolariza la membrana? ¿Quién hiperpolariza la membrana? Pero ve, es que hemos repetido ahorita. ¿Quién? La salida de potasio, pero sí sale. Más salida de potasio, pues aumento, pongamos, salida de potasio como tal es una frase, una frase normal, ¿no es cierto? Bien, ¿quién despolariza la célula? No el sodio, mayor ingreso de sodio, poca salida de potasio. Esos 3 juegos, bomba de sodio, entrada de sodio, salida de potasio, esos movimientos iónicos que ahora estamos describiendo van a ser muy necesarios cuando estudiamos sinapsis, cuando estudiamos potenciales de acción, potenciales locales, potenciales postsinápticos, inhibitorios, excitatorios, cuando sigamos comprendiendo a nuestra fabulosa célula. Y seguimos. Miren qué bonito es. Este es otro ejemplo muy, muy interesante, donde tenemos una membrana semipermeable y en un lado tenemos aniones y cationes y en el otro lado no tenemos nada. Entonces, en este instante, cuando no existe ningún movimiento iónico todavía, pero tenemos una membrana semipermeable y hay un gran gradiente de concentración, pero esta membrana semipermeable, observen los orificios, son más posibles de ser permeables ¿a quién? Al potasio, porque las membranas del anión son más grandes, ¿no? Bien, entonces el citosol tiene alta concentración de potasio y aniones impermeables relativos al líquido extracelular. Bien, aniones impermeables. ¿Quiénes se van a difundir por este gradiente de concentración y alta permeabilidad de la membrana? Los iones potasio. Y es justamente aquí esta otra forma de comprender la generación o la génesis del potencial de membrana. Alta permeabilidad de los iones potasio, sale el ion potasio y se genera ahora ¿qué? Un gradiente eléctrico. Se ha generado un gradiente eléctrico donde hay predominio de aniones en la célula y predominio de cationes en el líquido extracelular y por lo tanto ahora tenemos un gradiente eléctrico. Teníamos un gradiente de concentración y ahora tenemos además un gradiente eléctrico. Nuevamente, y les voy a preguntar siempre, porque es fundamental, ¿qué factor ha determinado la génesis o generación del potencial de membrana? El potasio. No, la salida del potasio. El potasio, pues sí, no, oiga, el potasio que le están culpando, ahí está. No, cuando sale el potasio, esa es la salida del potasio. ¿Gracias a qué? Gracias a su gradiente de concentración, porque sale desde el interior con un gradiente de 140.000 equivalentes en el interior versus 5.000 equivalentes
en el exterior. Entonces tiene efectivamente un gran gradiente de concentración. Gracias a su canal libre, al gradiente de concentración, por difusión simple, el potasio sale hacia el líquido extracelular y genera el potencial de membrana. Es fundamental este concepto que ustedes deben guardar por siempre. Por lo menos en neurofisiología, ¿de acuerdo? ¿Seguro? Bien, sigamos. Está un poco lento. Luego, ¿qué pasa? Veamos. Aquí hay un intercambio, ¿no es cierto? Ahora tenemos salida de potasio y entrada de sodio. Ya estamos entonces con la actuación de la bomba de sodio. Y hemos puesto además otro ion que se encuentra en gran concentración afuera, pero adentro casi nada, el cloro. Y el cloro no tiene canales libres, necesita ciertas bombas para moverse, porque el cloro está en alta concentración afuera, como 102.000 equivalentes aproximadamente, pero no entra al interior, no entra a la célula. Entonces un pequeño número ahora de iones sodio entran continuamente, haciendo más positivo el interior, el potencial de la membrana, y debilitan un poco el movimiento del potasio, saliendo menos. O sea, la entrada del ion sodio hace que el ion potasio no salga mucho. ¿Por qué? Porque el gradiente de concentración está, pero el gradiente eléctrico ya no le permite. Y los sodios acumulados adentro, y acá, oigan, es muy interesante, ¿eh? Los iones acumulados adentro del sodio no están bien, no se sienten bien adentro. Entonces tienen que ser sacados, y tienen que ser sacados a la fuerza, porque a diferencia del potasio, nuevamente les repito, el ion sodio no tiene canales libres, tiene canales ligando dependientes y primordialmente tiene canales voltaje dependientes. Dependiendo del voltaje, esos canales se abren. No tiene canales libres el ion sodio. Entonces, cuando se genera algo de diferencia de potencial eléctrico, la bomba de sodio y potasio actúa, generando ese desequilibrio entre el sodio y el potasio. Los iones sodio acumulados en el interior son bombeados con el potasio que fue saliendo. Entonces ahí actúa la bomba de sodio y potasio, tratando de restaurar el equilibrio iónico, porque le interesa más sacar al ion sodio, que es difícil. El ion sodio no tiene canales libres. El potasio puede entrar y salir, no le interesa mucho. Es por eso que esa diferencia de llevar más sodio que potasio se debe justamente al tipo de canales que tiene. Muy bien, ¿estamos comprendiendo, jóvenes? Es muy importante, oigan, que comprendan. Y estamos comprendiendo de una manera muy interesante. Estamos leyendo una información, estamos interpretando una gráfica, no estamos leyendo letras, oraciones, no, estamos aprendiendo a leer una gráfica que tiene gran información. ¿Qué podemos leer de esta? A ver, veamos qué podemos leer. A la izquierda ya puedo leer algo, sí, me ha diseñado el potencial de membrana. Líquido extracelular, cargas positivas. Líquido intracelular, cargas negativas. Potencial de membrana es la diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior, siendo negativo el interior respecto al exterior en 70 milivoltios. Bien, pero más allá, miren, voy a leer ahora otra vuelta. Fuera, me alejo de la membrana y ¿qué observo? Observo una electroneutralidad. 4 cargas negativas, 4 cargas positivas. Electroneutralidad. Me alejo en el interior de la célula y tengo 4 cargas positivas y 4 cargas negativas. Electroneutralidad. Entonces vuelvo a repetir, y es importante, de ahora en adelante vamos a hablar de potencial de membrana, no potencial de reposo, porque el potencial de reposo no me decía mucho. Potencial de membrana significa entonces que es un potencial generado específicamente por la membrana plasmática, por sus características. Gran información.
Miren, esto me está dando tal vez 4 páginas del gallo, así de simple. Sigamos. Y ojo, que el Guyton tiene gran información. Aquí podríamos leer, sí, podemos leer, pero vamos a ir paso. Primero, más sodio afuera de la célula, ¿verdad? Sí, en azul son los iones de sodio y vemos que efectivamente hay más sodio. A diferencia del potasio, que hay poco potasio, en el interior hay más potasio, ¿no es cierto? Recuerden, 140.000 equivalentes afuera de sodio, 10.000 equivalentes de sodio adentro. Potasio 140 adentro y 5.000 equivalentes afuera. Bien. El número 1, veamos dónde está el número 1. Aquí está. Número 1 y dice, el sodio difunde débilmente hacia el interior. Perfecto. Entonces ya está generando algo de diferencia, está más positivo, ¿verdad? Luego, 2. La bomba de sodio y potasio mueve más sodio que potasio. 3 sodios, 2 potasios. El número 3 lleva cargas positivas fuera de la célula. ¿Dónde está el número 3? Aquí está. Entonces quedan más cargas positivas fuera de la célula y más potasio dentro de la célula. El potasio, 4, ¿dónde está 4? 4. El potasio difunde fuertemente fuera de la célula. 5. La bomba de sodio y potasio mueve potasio hacia el interior de la célula. 6. Más aniones, ¿dónde está el 6? ¿Dónde está el 6? 6, aquí está. Más aniones en la célula quedan como cargas negativas en el interior. ¿Vean? Más cargas negativas en el interior. Y aquí tendríamos nuestro potencial de membrana de menos 70 milivoltios. Y esto va a ser muy importante, esta gráfica la vamos a utilizar posteriormente cuando hablemos de potencial de acción. Mi potencial desde pozo, mi potencial de membrana está en menos 70 milivoltios, ¿cierto? Menos 70. Luego tengo este número, esta cifra, vamos a ver, está en menos 50. Es variable, pero este menos 50 con líneas entrecortadas, vamos a darle un nombre que va a tener una utilidad posterior. Umbral de excitación. Umbral de excitación. Luego tenemos el 0 y todo esto es hipopolarización, ¿no es cierto? Si bajamos por debajo de 70 se llama hiperpolarización. Vean, esta gráfica me da una utilidad. Menos 70 milivoltios, potencial de membrana. Si el potencial de membrana baja a menos 80, menos 90, ¿qué nombre le hemos dado? Hiperpolarización. Ahora vean, de 0 a menos 70, vamos a darle un nombre, hipopolarización. Y por encima de 0, ¿qué le vamos a dar el nombre? Despolarización. Bien, entonces tenemos esos nombres que vamos a utilizar cuando estudiemos potencial de acción. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Estamos bien? Sí, estamos muy bien. A ver, esto es igual, vamos a leer. Es bonito hacer una lectura. ¿Dónde está el 1? El 1 está acá. Vemos acá. Tenemos alta concentración de sodio afuera, alta concentración de potasio adentro. Afuera hay cloro y potasio, o cloro y sodio en alta concentración. Adentro los aniones y el potasio. Bien. En rojo están los iones sodio. Y hay fuerzas químicas que sacan al potasio, ¿no es cierto? Entonces el ion potasio tiende a salir. El ion potasio está en azul y por fuerzas químicas, por gradiente de concentración, el potasio tiende a salir. Y existen algunas fuerzas químicas para el sodio. Sí, si tiene poco adentro, el sodio va a tratar de entrar, pero no puede porque su canal no es permeable en situaciones de pozo. El sodio tiene ahí un portero que le dice alto, mientras no venga la bomba, tú no entras. Listo, entonces entra uno que otro, sí, pero no entra en gran concentración. Tenemos entonces este primer estado,
Vayamos ahora, ¿qué dice acá? Debido a que la membrana es más permeable al potasio, el potasio fluye a través, más rápido que el sodio, y la membrana o el potencial de membrana se desarrolla. Veamos, entonces, efectivamente, el ion potasio comienza a salir por sus canales libres. Vean ustedes qué increíbles. El sodio tiene apenas un canal, no tiene la capacidad, y entonces generamos nosotros la diferencia de potencial eléctrico, negativo adentro y positivo afuera. Se ha generado, gracias a la salida mayor de potasio, se ha generado el potencial de membrana. Fuerzas eléctricas se oponen a la salida de potasio y favorecen ahora el flujo de sodio. Bien, sí, hay dos cosas ahora, miren, importantes. Cuando el potasio ha salido, ha creado una diferencia de potencial eléctrico, y el sodio entonces dice, este es mi turno, este es mi turno. Tengo gran concentración afuera, 140, y además tengo un atractivo, cargas negativas adentro. El sodio entonces tiene dos gradientes de concentración y eléctrico, e ingresa el sodio pasivamente. Pasivamente, no estamos hablando de potencial de acción, simplemente es el juego que se va generando en esta célula donde ahora vemos entonces ¿qué dice la imagen? Fuerzas químicas que mueven hacia salir y eléctricas que tienden a meter al potasio. Y el sodio tiene gradiente eléctrico y gradiente químico para ingresar. Bien, luego ¿qué pasa? El potasio sale lentamente, el sodio aumenta su entrada y eventualmente la membrana ya se estabiliza. Muy bien, el sodio salió grandemente, el potasio, y el sodio trató de entrar y ahora ya está inestable. Ya, listo. Han alcanzado ese 140-10, 145. Ese juego permanente, listo, se va a mantener y ahí está en menos 70. Entonces vamos a imaginarnos, con esta imagen, nos vamos a imaginar ese potencial de membrana. Y vamos a imaginarnos que es ese potencial, no la línea recta que habíamos visto, sino así, menos 71, más, menos 70, menos 69, menos 71, menos 69, menos 70. Y es ese potencial que va a ir variando. No es estable así, porque sigue saliendo sodio, sigue entrando, sigue ese juego pequeñito, pero entonces mi potencial varía, ¿no es cierto? 69, 70, 71, 69, 70, 70, 71, un poquito más, 68. Imagínense así al potencial. No es estático, es dinámico, porque ese juego no es que, bueno, ya estamos así. No están como ustedes ahora que, ¿a qué hora se acaba la clase? No, oigan, hay que moverse, muévanse, no se duerman, muévanse un rato. No se mueven. ¿Qué se necesita para mover esta juventud? Parecen más viejos que yo, oigan. ¿Qué les pasa? Tienen que ser ágiles, dinámicos. Tienen que moverse mucho y su mente tiene que estar en constante desequilibrio, oigan, generando ideas, aquí y allá, pensando más. Todo el tiempo tienen que generar ideas, pero buenas, ¿eh? No como las que ya saben ahí arriba. Bien, finalmente entonces viene la bomba de sodio y potasio. Y la bomba de sodio y potasio va a tratar siempre de sacar el mayor número de sodio que han entrado, porque les resulta más caro eso. Y ahí está entonces dos factores importantes para la generación de la bomba del potencial de membrana. La salida de potasio, aprovechando su gradiente químico o concentración, y la bomba de sodio y potasio, con ese desequilibrio entre 3 sodios y 2 potasios. ¿Listo? Hemos entonces comprendido cómo se genera ese potencial de membrana, que es fundamental, oigan, es fundamental por varias razones que les voy a explicar. Y otra vuelta, tenemos entonces el medio intra y extracelular se encuentran en desequilibrio electroquímico, y ese es el potencial de membrana. Este desequilibrio eléctrico y químico se ha generado una diferencia de potencial denominado potencial de membrana.
Muy bien. Y este potencial de membrana, por eso es potencial de membrana, por sus características químicas de polaridad y otras razones más que ya me olvidé con el tiempo, tiene tres importantes propiedades que explican cómo puede generar el potencial de membrana. Y la primera cualidad que tiene es este término de resistencia. Un término eléctrico, resistencia, evita el paso de determinadas sustancias. Sí, es selectivo, ¿no es cierto? Selectivo por difusión, por transporte activo, tipos de canales que tiene. Entonces, esta resistencia se refiere al evitar el paso de ciertas sustancias, propiedad biofísica que se opone al flujo de iones. El potencial de membrana es gracias al flujo de iones, pero no están saliendo muchos aniones, podrían seguirle a la cola del potasio, ¿no es cierto? Justamente la resistencia a esas otras moléculas es una gran propiedad, actuando como una barrera selectiva que mantiene el potencial eléctrico celular. Qué importante, ¿eh? Primera propiedad entonces de la membrana, tiene un comportamiento eléctrico, ¿eh? Y su primer comportamiento eléctrico es de resistencia. Permite lo que le conviene y evita que salgan otros. Muy bien. Segundo, conductancia. Conductancia, que significará que permite conducir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es? Facilita el paso de otras sustancias. Sí, los canales de sodio, facilita, mide la facilidad con la cual los iones cruzan la bicapa lipídica a través de canales iónicos. Vimos cómo el dióxido de carbono, el oxígeno pueden pasar ahí. Esa es la conductancia. Y sin embargo evita que los iones cargados pasen por esa membrana. Tienen que tener puertas con puertas para pasar. Conductancia. Y capacitancia, esa es la que más me interesa a mí para poder comprender la capacidad de almacenar cargas eléctricas. Capacidad de almacenar cargas eléctricas. Es la capacidad de la bicapa lipídica para almacenar esas cargas, actuando como un condensador. Si quieren, como una pila eléctrica, que separe el citoplasma del líquido extracelular. Las pilas eléctricas son estas, tienen esa característica. Capacidad de almacenar carga. Entonces tenemos tres grandes propiedades eléctricas de la membrana: resistencia, conductancia y capacitancia. Tres propiedades fundamentales, y de ellas, las tres son importantes, ¿no es cierto? Pero de ellas, esta es la última que la voy a guardar siempre porque me permite comprender esa capacidad de generar el potencial eléctrico que es inherente exclusivamente a la membrana plasmática. Muy bien. ¿Qué es el potencial de membrana? Entonces, las concentraciones iónicas entre el interior y el exterior de la membrana establecen una electroneutralidad. Primer punto. La membrana en reposo es altamente permeable al potasio, ¿verdad? Y casi impermeable al sodio. Segunda característica. El potasio tiende a salir de la célula aprovechando la alta permeabilidad y el gradiente químico. Estamos haciendo un resumen. Establece una diferencia de potencial entre el interior y el exterior, siendo negativo el interior, porque hay más aniones, respecto al exterior, que es positivo, con cargas positivas. De esa manera hemos generado el potencial de membrana, que alguna vez todavía en algunos libros podemos encontrarlo como potencial de reposo. Un resumen de lo que hemos ido explicando anteriormente. ¿De acuerdo? Un resumen, 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. Un resumen simple. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, don Milo? Muy bien. ¿Sí o no? No, no, dormido. El teleférico estaba lleno, claro. No había minibuses, claro.
Pero nadie dice, es que me he dormido el motor. No, nunca decimos la verdad, seguimos. Y acá viene algo interesante. Es algo que me gusta mucho, pero hasta ahí nomás, ¿no? No me gusta introducirme más allá, como todos los estudiantes. Bueno, así como hemos visto que hay un voltímetro que ha determinado, introduciendo un microelectrodo al interior y otro al exterior, y primero la agujita se movió a menos 70 milivoltios, vinieron esos genios pues, de la física y dicen, oigan, pero ¿cómo puedo explicar esto? Y entonces pues utilizan fórmulas, valores, variables, aquí y allá. Y aquí está, miren, la ecuación de Nernst, la famosa ecuación de Nernst, que no nos gusta, pero simplemente vamos a decir que esta ecuación de Nernst, ojo, es el voltaje al que la fuerza química, hemos visto, el gradiente de concentración, y la fuerza eléctrica, el gradiente eléctrico, se igualan para un ion especial. ¿Listo? Resultando en un movimiento neto nulo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a llegar un momento en el cual el potencial de membrana es el, hemos visto que es el potasio el que causa. Perfecto, pero no sale siempre. Va a salir hasta un momento que crea un equilibrio y un movimiento nulo. Sí, sale un poquito, hemos visto que va por aquí y por allá, pero no va más. No va a ir a menos 80, menos 90, no se va a salir y va a vaciar a la célula sin potasio. No, va a llegar a un equilibrio. Y ese equilibrio, que es menos 70 milivoltios, lo determinamos físicamente con este señor Nernst. Y esta es la ecuación. Y veamos qué dice. El punto E es el equilibrio, potencial de equilibrio. Menos 70 tiene que salir, ¿no es cierto? Bien. Luego, ¿qué tenemos? En esta fórmula tenemos en el denominador la carga iónica, la constante de Faraday. En el numerador, la constante de los gases y la temperatura en grados Kelvin. Y luego sacamos, además, multiplicamos por el logaritmo de quiénes, de la concentración externa del ion sobre la concentración interna del ion. 1, 2, 3, 4 variables que son. ¿Variables? ¿Varían? No. Son valores determinados. ¿Qué va a variar? La concentración del ion. Si queremos sacar entonces el potencial eléctrico para el sodio, podremos poner concentración externa 140, concentración interna 10. Para el potasio, ¿qué tendremos que poner? Concentración externa 5, concentración externa 140. Y las otras que son constantes. Listo. Y acá tienen, oiga, más todavía. Ahí está la ecuación de Nernst. Y con todas sus variables, con todas sus cifras que pueden ir sustituyendo, hagan un ejercicio. Es fabuloso aquellos que amamos la física. Nos causa pero felicidad grandiosa. Y sobre todo, me interesa que todo esto que podemos ir haciendo el desglosamiento, pero ¿qué me ayuda? Permite saber a qué voltaje dejará de moverse el potasio, el sodio o el cloro. O sea, esta ecuación de Nernst es para un ion. Si la membrana fuera permeable, solo ese ion. Muy bien. La ecuación de Nernst es la base teórica para determinar cómo cada ion contribuye individualmente al potencial eléctrico de la célula. Ese es mi resumen para este señor. Si yo aplico esta fórmula, voy a permitirme saber que a qué voltaje ya no va a salir más sodio o más potasio, no va a entrar más sodio o no va a entrar el cloro. Y ese es el movimiento, ese es el valor, menos 70 para el potasio y más 50 para el sodio. Cuando alcanza 50 milivoltios, el sodio no entra más a la célula. Cuando alcanza menos 70 milivoltios, no sale más potasio de la célula. Eso me permite determinar la ecuación de Nernst. Lo que con el voltímetro hemos visto, aplico la ecuación y voy a sacar menos 70. Y ojo, van a ver que en el Guyton hay otro valor, en el Constancio hay otro valor, y de qué va a depender de qué valores están aplicando. Hay algunos valores que utilizan que son variables y otros que no. Y punto, pero más allá no me interesa. Esa es la ecuación de Nernst y pueden aplicarlo cuando ustedes gusten. Y acá tenemos nuevamente
La ecuación de Nernst, mucho más cristiana, mucho más lógica, y donde se sustituye, vean ustedes, se va sustituyendo, ahí sustituyendo estos tres valores, y sale 61.5 sobre Z. Z es el, hemos dicho que es. ¿Qué es? ¿Qué es Z? La carga de ion, ¿no es cierto? Se queda, y bueno, vamos a ver, y luego se va, y finalmente tenemos 61, ellos han sacado menos 88. Bien, entonces menos 70, menos 80, menos 88, va a depender mucho de cuáles son los valores que yo utilizo en esta ecuación para determinar el valor de la ecuación de Nernst. Y recuerden, la ecuación de Nernst me permite determinar ¿qué? ¿Qué me permite? Vamos, lo hemos visto. El equilibrio iónico de un ion. El equilibrio iónico, por lo tanto, para el potasio, ¿cuál es el valor? Menos 70 o menos 80, ¿no es cierto? Lo he mencionado. ¿Cuál es el equilibrio iónico para el sodio? No, más 50. Más positivo. ¿Bien? O sea que el sodio, cuando ingresa, va a despolarizar a la célula. Pero no va a ir, no va a entrar hasta hacer estragos, no. Va a tener un límite. Y un límite que se frena porque ha desaparecido. Ojo, qué bonito es esto. Y les digo, si el potasio ha salido hasta menos 80, ya menos 70, menos 80. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ese valor? ¿Por tener su ha dicho? Puede ser, pero no es buena respuesta. ¿Por qué se alcanza ese valor? Está bien, pero ¿por qué falta? Tal vez no estoy preguntando bien. ¿Por qué no sigue saliendo el potasio? Muy bien, gracias, fuerte. Ya no existe ningún gradiente de concentración. Y eléctrico. ¿Saben ustedes por qué? Ya no tiene gradiente de concentración ni gradiente eléctrico. Y eso es lo que determinó Nernst. ¿Y el sodio? ¿Hasta qué punto puede entrar? ¿Qué se alcanza máximo? ¿Por qué no alcanza más? ¿Por qué no alcanza más 60, más 70? Porque ya no tiene ni gradiente eléctrico ni gradiente químico que le permite entrar. Desaparecieron. Y es justamente lo que se llama, alcanzaron el punto de equilibrio iónico. El punto de equilibrio iónico para el sodio es más 50. El punto de equilibrio para el potasio es menos 70. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuidado, si en el examen dicen, pero doctor, nos han dicho menos 70 y aquí dice menos 80. Bueno, pues sean amplios. Y el que les pregunte cuál es y estaba en menos 80 y estaba en menos 70 y solo va uno, pues ese docente tampoco es muy bueno. O sea, yo no les voy a preguntar eso, ¿no? Tengan seguridad, no les voy a decir, ahí es menos 70 y menos 80, vaya a la cuadra de achunto. No, tenemos que pensar, jóvenes. Muy bien. Y entonces, con esto, feliz carnaval, disfruten, pero estudiando, oigan, estudien. Ya saben, no, la fisiología no entra por ósmosis, ni difusión simple, ni el Guyton en la almohada, no, oigan. La fisiología ingresa con los ojos, estudien, hagan resumen, no dañen al pobre Guyton, no los dañen con colores tan bonitos, oigan. No, hagan resumen, acostúmbrense otra vuelta a utilizar la mano, no el dedo, que no sé qué hacen, jeroglíficos ahora escriben, ¿no es cierto? No, pues hagan, estudien. Y miren, una última reflexión, jóvenes, y de verdad, una vez en una conferencia, muy interesante, no sé de qué era la conferencia, pero me quedó una información muy, muy sabia realmente. Era una colega peruana, neuróloga, muy capaz. Era el neurogenetista, llegó a ser ministra de Estado, ahí lo fregó todo, pero era muy capaz. Oye, en esa conferencia me quedaron estos. ¿Cuál es el problema nuestro actual? Decía, el problema nuestro actual es que tenemos demasiada información. Sí, y todos pensamos que esa información es nuestra. Mentira. Esa información la tenemos que volver conocimiento.
Lo que tienen ustedes en su celular, aquí un libro, etc., es información. En el momento que he leído, que he escrito, ahí se volvió la información y conocimiento. Y ahí me vuelvo en reproductor. ¿Y basta? No. Yo tengo que modificar ese conocimiento. Y ahí entonces viene y se aplica un nuevo término, la sabiduría. Tengo que pasar entonces de ser un repetidor loro a generar nueva información. Y eso es sabiduría. Entonces ustedes, chicos, no dejen que la información esté acá. ¿De acuerdo? Vuelvan a un conocimiento y estos días tienen para estudiar todo lo que es capítulo 4 y 5 del Gallo. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vamos a ver el próximo miércoles. Hasta gracias.